en Betorama. La charla osmótica. Hoy hablamos con Enrique Rodríguez Morientes, director general de Anicura Iberia. Los tiempos cambian muy rápido y nuestra profesión cambia casi tan rápido como los tiempos. El movimiento se percibe de manera muy distinta según la posición del observador en el espacio y en el tiempo. Y el barco no se mueve de igual manera desde la cubierta que desde el mascarón de proa. Por eso en la charla osmótica hemos creído que sería muy interesante charlar con una de esas personas que está llamada a llevar el timón. O al menos que tiene buena perspectiva del oleaje desde el puente de mando. Enrique Rodríguez Morientes, muchas gracias por estar en la charla osmótica de Betorama. No, gracias a ti por la invitación, una maravilla. Lo primero que quería dejar claro es que en esta entrevista, tú me lo confirmas, Enrique, no hay ninguna pregunta ni pactada ni vetada. Todo como salga, ¿no? Todo como salga. Bueno, Enrique. Enrique es el director general de Anicura Iberia. Y la primera pregunta es esa. ¿Cómo se llega a director general de una empresa como esta? Ostras. O sea, yo no sé cómo se llega en general. Yo te puedo contar cuál ha sido mi camino hasta llegar aquí. Bueno, yo soy licenciado en Derecho, pero ya desde que estaba estudiando la carrera, prácticamente en tercero, pues me di cuenta que yo lo de ser abogado no iba a ser lo mío, ¿no? Que al final ser abogado es estudiar mucho, estar mucho encerrado con los libros y demás, y a mí me gusta la gente y me gusta relacionarme y pues me apetecía otro tipo de trabajo, ¿no? Con lo cual cuando terminé la carrera, pues empecé, digamos, de cero, en puestos pues los más básicos que os podáis imaginar. Yo empecé en el sector retail, en Decathlon, cuando estaban abriendo todas las tiendas en el año 2000, que había, creo en España en aquel momento había como 5 o 6 tiendas, fíjate ahora las que son, como jefe de sección. Luego, pues, dentro de toda la formación que me daban, te daban un proyecto pues para crecer y para conseguir gente que les pudiera ayudar a abrir más tiendas, te formaban mucho, pues la parte que más me gustó fue la de recursos humanos en aquel momento. Uh-huh. Y a la vez yo detecté que tenía cierto sentido comercial. Y bueno, pues a los 20 y pico años, que eres muy inquieto, estás viendo, en aquella época las ofertas de empleo se publicaban en el periódico, y vi una oferta como consultor comercial en el grupo Adecco. Uh-huh. Y ahí pues inicié una carrera, me fui a trabajar primero como comercial a puerta fría, vendiendo por polígonos industriales, vida dura temporal. Esa, una vida... Bueno, a mí, yo te soy sincero, a mí me encantaba. Al final, o sea, yo creo que hay una parte muy buena del comercial, que es que ofreces servicios que ayudan a tus clientes, ¿no? Si lo enfocas desde el punto de vista, oye, yo tengo un servicio que te va a poder ayudar, y era un momento además en el que en España no había tanto paro, pero por otro lado había mucha gente que no encontraba empleo, y entonces yo lo vi como un catalizador donde yo por un lado podía ayudar a gente a encontrar empleo, y por otro lado podía ayudar a las empresas a encontrar el talento que necesitaban para hacer funcionar sus empresas, ¿no? Y bueno, pues ahí empecé a puerta fría en Alcalá de Henares a vender, pues ahí me promocionaron a director de oficina, pues luego director de zona, director comercial, director de operaciones, hasta que dentro de esa industria pues llegué a ser director general de la empresa Manpower, que es una de las grandes del sector, facturaba 500 y pico millones de euros. Bueno, yo estaba en ese sector, estaba bien, y un día pues un headhunter me llama y me ofrecen pues irme de director de operaciones a Sanitas Dental, que en aquel momento pues eran 180 clínicas dentales repartidas por España, y a mí la verdad es que yo eso no lo había hecho nunca, pues me pareció un reto muy bonito, pues primero porque Sanitas es un gran empleador, es una empresa que está muy reconocida, como que cuida muy bien a su gente y tal, porque también pues hacía un delivery de calidad asistencial pues muy bueno, y me pareció un sitio pues para aprender yo, poder seguir desarrollándome y tal. Total, probé el sector salud y ahí, chico, me enamoré. Por un lado, pues por el reto intelectual que conlleva,
el llegar a una industria nueva y poder y hacerlo bien también, ¿no? Y por otro lado, pues al final el impacto que tienes en la gente en el sector salud, y cuando digo salud digo tanto vamos a darle el enfoque One Health, ¿no? Tanto humana como animal, porque al final tienes un impacto en las familias, tanto en los pacientes como en sus familias, pues muy relevante, ¿no? Y bueno, pues en Sanitas, pues la verdad que estuve muy contento, me fui, luego pues me promocionaron a Inglaterra, donde estuve gestionando 490 clínicas, pues una empresa muy grande, pues la segunda mayor cadena a nivel europeo en cuanto a volumen de facturación, y estuve ahí pues 3 años y medio, pues haciendo commuting, donde yo me iba los martes por la mañana y volvía los jueves por la noche, con un menoscabo también de vida familiar pues claro, importante. Y bueno, pues después de una serie de avatares, pues otra vez un headhunter me llamó y me dijo, oye, ¿te quieres venir de director general de Aricura Iberia? Que esta industria veterinaria. Y digo, joder. Otro salto. Pues otro salto, no ya de magnitud, pero un cambio de industria, ¿no? Que al final, pues lo que me gustan son también los retos, ¿no? Y aprender y conocer. Y bueno, pues oye, después de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de mucha conversación, pues al final, mira, pues aquí estoy. Llevo un año, la verdad es que he estado en grandes empresas, todas han sido buenísimas. Y he tenido esa suerte que me han dejado crecer y yo creo que ha sido maravilloso. Probablemente Anicura y el Grupo Mars, pues es la empresa donde más he podido trabajar, donde más a gusto estoy trabajando, donde digamos que estoy más encajado, ¿no? Entonces estoy muy feliz tanto por la industria, donde la verdad que la gente es maravillosa, la industria veterinaria, la gente es maravillosa, el impacto que generas en clientes, en pacientes, en sus familias, que es maravilloso, y bueno, pues la verdad que muy bien. Así que por resumir, pues si te fijas, por un lado, ¿cómo llegas? Dices, oye, pues móntate en empresas que te formen y que te ayuden, y luego tú también pues tienes que tener claro lo que te gusta y lo que quieres hacer. Buscar tu camino, ¿no? Y estaremos de acuerdo que el sector de la salud tiene factores que no son tan controlables en muchos sentidos, ¿no? Al final tienes, como tú decías, eres importante para la salud de las familias, pero claro, también tienes un factor salud, factor emocional, factor que en el sector de la salud no siempre las cosas salen como deberían salir, ¿no? Yo creo que al final... Y de hecho, claro, cuando alguien se lee un poco tu currículum, y los veterinarios que somos así, y ahora vamos a hablar de cómo somos o cómo nos ves, uno lo primero que piensa es, este tío no viene del mundo de la veterinaria, viene del mundo de la odontología, porque es el último paso, ¿no?, que tenía. Al menos el mundo de la salud, que bueno, sí, que hay otras veces que ni siquiera es así. Como observador externo, que ya no lo eres, pero lo fuiste al llegar, ¿qué te encuentras? Cuando hablas, lo que tú dices, cuando llegas a la industria de la veterinaria, cuando te encuentras todo lleno de veterinarios, ¿y en qué se parece al mundo de la odontología? Que siempre pensamos que es la profesión un poco liberal, sanitaria y más parecida quizá a la veterinaria, no tanto por práctica, sino seguramente por un modelo de negocio. La primera impresión que te damos, los veterinarios, ¿cuál es? La primera impresión que me dan los veterinarios es, joder, qué buena gente. Es decir, yo creo que hay un componente en la industria que es muy importante. En España y en Portugal, los veterinarios no son los profesionales universitarios mejor pagados. Esto lo que hace es que la mayoría de las personas que se dedican a ser veterinarios les mueve otro tipo de vocación. Y esa vocación al final es una vocación de servicio, porque cuando no tienes o no tienes garantizado de una forma tan clara ese refuerzo económico, es esa vocación de servicio, ¿no? La segunda parte que me impresionó fue la capacidad que tenéis de montar redes entre vosotros. Es decir, me sorprendía muchísimo cómo cuando hay reuniones, vosotros en la mayoría de las ocasiones preferís ir a casa de otros veterinarios, estar con otros veterinarios compartiendo convivencia,
en vez de iros a un hotel cada uno a vosotros, a vuestro sitio, tal. O sea, tenéis... ¿Será por las redes o será porque somos de los peores pagados? También puede ser por eso. Bueno, yo, que acabas en casa la de un verdad amigo. es que yo lo interpretaba como que os gustaba porque, Sí, quiero me gusta. decir, dentro de los veterinarios pues hay de todo. Hay gente que está empezando y también hay gente que ha vendido su clínica Total. y que tiene un patrimonio importante. Y siguen yéndose Sí. a casa de los compañeros. Eso es cierto. Sí. Entonces yo creo que esa es eso es lo que os hace grandes. Y yo creo que eso es lo que os está permitiendo estar en una industria con tanto crecimiento y donde se están mejorando tanto las cosas tan rápido. Esa capacidad de generar redes entre vosotros y de generar relaciones entre vosotros os ayuda mucho. Cuando no conocías la veterinaria para nada, sé que sí que has tenido mascotas y de hecho lo contabas ayer. Y además parece que muy importante para ti a nivel emocional y eso, pues, lógicamente te conecta de cierto modo con la salud animal, pero ¿cómo veías el mundo de la veterinaria cuando no tenías relación con ella? Bueno, yo creo que al final yo creo que es una industria que está a unos cuantos años en cuanto a industrialización de lo que sería, por ejemplo, la salud humana. Entonces, yo creo que ahí hay que distinguir las clínicas de atención primaria y luego pues la parte más de veterinaria especializada, hospitalización y demás, ¿no? Entonces sí cuando eres neófito y vas como cliente a una clínica de atención primaria, no atisbas todo el trabajo, todo el conocimiento y todo el esfuerzo que hay detrás. Lo que hay detrás, ¿verdad? Entonces, yo la mayor diferencia es que ahora que os conozco, es que ahora soy mucho más consciente de la dificultad y de lo importante. Era muy importante porque para mí era muy importante, Sí. para la salud de Nala era muy importante. Pero todavía valoro más la dificultad técnica que implica tener un paciente que pesa 3 kilos y que le tienes que operar el corazón y pesa 3 kilos el paciente. Sí. Y la presión, por cierto, es la misma o más. Mira, yo creo que se parece muchísimo la veterinaria a la pediatría. La pediatría, sí. Totalmente. Entonces, bueno, pues yo diría que no era tan consciente de la complejidad que tiene desde el punto de vista asistencial. Esto es una cosa que nos pasa mucho a los veterinarios en consulta, que seguro que lo has oído más veces, y es justo lo que dices. Gente que se extraña de que hagamos, que decirte, un ecocardio, de que hagamos un TAC. Yo y algunos de mis compañeros del podcast nos dedicamos a animales exóticos. La gente alucina con que, no sé, le puedas sacar sangre a un canario, ¿no? Este tipo de cosas. Y es justo lo que dices, ¿no? Que yo creo que al final es una de las... Y además es uno de los elementos centrales de este podcast concretamente, es autorreivindicarse para que la gente, sin tener que estar dentro, porque no todo el mundo va a estar dentro, conozca nuestro trabajo, ¿no? Nosotros, los veterinarios, yo creo que nos creemos, a ver qué dices tú, nos creemos gente muy especial, muy vocacional y un poco pringaos. Nos consideramos pringaos y poco considerados socialmente. Un poco complementando la pregunta anterior, ¿crees que es así? ¿Estamos poco reconocidos socialmente? Bueno, yo creo que el reconocimiento social lo tenéis. Para las familias lo tenéis, porque sois muy importantes. Yo lo que creo es que en las conversaciones que tengo, no solamente con los veterinarios de Anicura, pero cuando me relaciono con el resto de la industria, yo creo que todavía se tiene miedo de poner en valor lo que hacéis, la complejidad de lo que hacéis, y asociarlo a un valor económico que realmente sea compensatorio. Claro. Entonces, yo en salud humana, cuando hablaba con un gran implantólogo, él en ningún momento se planteaba que hubiera pacientes que no pudieran acceder a su servicio por tema económico. Buscaba otro tipo de opciones para poder llegar a más, y luego había gente pues que complementaba su actividad profesional pues con actividad un poco más pro bono. Pero, oye, pues si yo tengo esta capacidad, pues y yo trabajo en sanidad en sanidad privada, pues oye, yo cobro lo que cobro, ¿no? Y aquí son conversaciones recurrentes donde, oye, ¿cómo le voy a cobrar esto a este? Dices, hombre, estás operando a corazón abierto a un perrito que pesa 4 kilos,
le estás poniendo una válvula de no sé qué, no sé cuántos, que te ha costado 3 años entender y aprender y manejar, hay 6 personas en el mundo que lo hacen, hombre, pues esto lo tendrás que cobrar. Luego ya veremos si lo tiene que pagar el cliente, si lo tiene que pagar la aseguradora, si lo tiene que pagar tal, si hay que dar facilidades, si lo tendría que pagar... Pero, hombre, tú como profesional te lo mereces. Quizá estamos un poco acomplejados. Y repregunto. No, yo ya empiezo a tener una edad. Creo que a los jóvenes les pasa menos ya. Pero quizá venimos un poco acomplejados de atrás. ¿Has detectado eso? Yo creo que no es tanto... O sea, porque yo sí creo que la gente es consciente de lo importante que es y de la complejidad de lo que hacen. Yo creo que es más un miedo al cambio, a cambiar un status quo. Porque, en definitiva, seamos conscientes, o sea, los precios que tenemos en España versus los que tienen en Inglaterra o los que tienen en Alemania son totalmente distintos. Pero eso ha tenido un proceso, ¿no? Y yo creo que hay un punto donde el veterinario dice, bueno, es que si... Luego hay otro punto, que yo creo que para un veterinario tiene que ser muy duro cuando él dice, mira, yo te puedo hacer esto, tiene este coste, y el tutor o la familia, en este caso sí sería más un propietario, dice, no, mira, eutanasia, porque no puedo, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, al final esa responsabilidad también te la cargas tú como profesional, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué puedo hacer yo para salvar la vida de este paciente? Y entramos en un juego intelectual que es muy complicado, porque es dónde están las responsabilidades, ¿no? Y hasta dónde llegan las responsabilidades. Nos vemos en un tipo de chantaje, ¿no? Es un chantaje emocional muy duro que... Entonces, yo diría, más que complejo, es que yo creo que es un problema de la industria donde tenemos que buscar los medios para ser capaces de financiar esos tratamientos con un menoscabo inferior para la economía de las familias, ¿no? Luego volvemos al tema económico, porque creo que es uno de los factores. Al final, lo que tú dices, se trata de monetizar sin tener vergüenza, de hacer bien nuestro trabajo y cobrar por él, ¿no? Pero claro, hasta ahora hemos sido nuestros propios gestores. ¿Somos tan malos gestores como nos han dicho siempre o como nos creemos nosotros? Pues mira, yo ahí no... Claro, yo ahí tengo... Primero con humildad, o sea, yo llevo en la industria 1 año. Entonces yo tampoco, o sea, 1 año en la industria, pues sí, llevo la dirección general de Anicura, pero yo a lo mejor todavía me falta visión para poderte contestar esta pregunta con propiedad. Yo lo que te puedo decir es lo que yo veo. Y lo que yo veo es que los veterinarios de Anicura, que han decidido integrar sus clínicas dentro de nuestro grupo, no son malos gestores. Todo lo contrario, son muy buenos gestores, han creado hospitales muy buenos, muy exitosos. ¿No te has encontrado un desbarajuste en la gestión importante? Pero el desbarajuste no viene por la gestión individual. El desbarajuste viene porque cuando tú integras, piensa en Anicura, hace 5 años éramos 3 clínicas, 3 hospitales, ahora somos 67. Entonces, cuando tú integras y pasas en una empresa de ser 100 a ser 2.200 que somos ahora, pues eso lo tienes que organizar, lo tienes que montar, lo tienes que generar tienes que organizarlo de otra manera. Entonces, hay a veces que hay clínicas que tienen un desbarajuste mayor en una cosa que en otra y tal, pero no es, quiero decir, es común a cualquier otro tipo de negocio donde integras diferentes empresas bajo un mismo paraguas. O sea, no es para tanto que la gestión no es especialmente desastrosa en un veterinario con respecto a otra profesión liberal de una persona que no es gestora. No, y de hecho te diré, yo cuando entro en dental humano, pasaba lo mismo, pero no era una falta de profesionalidad o una falta de capacidad de gestión del dentista o es que al final la industria necesita... voy a decir una perogrullada, pero la industria necesita industrializarse. Sí. Es decir, tú estás acostumbrado a manejar una clínica de una forma artesanal. Eso es. Y cuando tú elevas la magnitud, necesitas meter procesos, necesitas meter sistemas, necesitas meter sistemas de control a los procesos para asegurarte que funcionen. Sistematizar la gestión. Exacto, industrializarlo en definitiva. Cambiando de tercio un poco, ¿qué crees que ha pasado a raíz de pandemia? Y ahí supongo que hay muchos factores, pero para que la veterinaria se haya puesto entre comillas de moda para el mundo empresarial y para la inversión,
Y además, vamos, el hecho al cabo de la calle de que ahora, esto nunca se nos había ocurrido, vamos, yo cuando era más joven imposible, que veamos anuncios de piensos en prime time o de medicamentos, ¿no? ¿Qué crees que ha pasado? ¿Es esto una especie de burbuja o es un sector que faltaba por industrializar, como dices? Bueno, yo creo que tiene que ver con que pues hay una corriente a nivel mundial en los países desarrollados donde pues la gente hay mucha familia digamos unipersonal, hay mucha familia pues que deciden pues no tener hijos, no tener. Y yo creo que el ser humano tiene una necesidad de amar, de relacionarse y demás, sí, ¿no? Y entonces hay un punto donde las mascotas pues efectivamente nos ayudan a conectar con esa parte afectiva que todos llevamos dentro, de forma que es verdad que la población de mascotas pues ha crecido durante los últimos años muchísimo. Bueno, si nos vamos a los datos que están públicos, los de Nielsen, pero bueno, es verdad que este año ya es el primer año donde la población de perros está bajando versus el año pasado. O sea que, ojo, porque ha crecido mucho a raíz de la pandemia, porque la gente se da cuenta tal, sí. Pero ahora pues menos, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que hay una tendencia donde ya empieza a estar claro para todo el mundo que la mascota es un miembro más de tu familia y como tal pues le tienes que dar un cuidado para su bienestar pues apropiado. Y eso pues eso no va a parar. O sea, yo creo que eso pues es una tendencia que seguirá y que va a seguir creciendo mucho. Hablando ahora de lo que se le ha llamado la consolidación, es decir, el paso de la veterinaria tan atomizada que teníamos hasta hace poquitos años a la llegada de los grupos, da la sensación desde fuera que los grandes grupos pues han gastado mucho dinero en lo que se ha llegado a llamar también, y te pregunto también si le llamarías así, una burbuja, una fiebre de compra de centros, al principio sobre todo. Daba la sensación que había un determinado número de sillas en el que había que sentarse, ¿no? Como el juego de las sillas, y que se abrió una puja algo descontrolada. ¿Te parece que fue una puja algo descontrolada y una burbuja? ¿O te parece que fue algo más o menos normal? O sea, yo lo que sí creo es que es normal en relación a lo que estaba pasando en otras industrias. Es decir, lo que pasa pues hasta hace poco, donde ahora ya pues esa puja, como tú dices, pues está moderando. Ahora ya los múltiplos que se pagaban antiguamente pues este año ya no se están pagando. Pero digamos que eso no era solamente la veterinaria. O sea, ¿por qué? Pues porque había muchísimo dinero, porque estamos en una situación donde los intereses del dinero estaban muy bajos. Entonces, cuando el interés del dinero está muy bajo, la gente, pues hay mucho dinero circulante y entonces hemos llegado a la paradoja en la que estamos actualmente, que es que hay más dinero disponible que talento para gestionar los proyectos. Esto lo explica muy bien Juan Carlos Cubeiro en su libro, creo que es El talentismo, no me acuerdo ahora mismo, pero habla del capitalismo al talentismo, creo que se llama, ¿no? Donde él explica muy bien, dice, mira, estamos en una era donde el talento es más escaso que el capital. Entonces, esa fiebre de compra pues pasaba en el dental humano, en la veterinaria, pues el mayor grupo hospitalario español pues pertenece a un fondo de inversión que es Quirón, pertenece al grupo Fresenius y son los grandes hospitales. O sea, quiero decir, ha sido bastante general. Yo no creo que sea una burbuja, o sea, en el caso de la veterinaria no creo que sea una burbuja. Creo que es una industria que tiene todas las características para seguir creciendo durante muchos años y para seguir mejorando su rentabilidad durante muchos años. El mayor reto que tiene, volviendo al tema del talentismo, es cómo conseguimos gestionar ese talento veterinario para que realmente nos dé esa plataforma donde podamos seguir haciendo delivery de pet care como hay que hacerlo, ¿no? Vamos a hablar después de talento porque creo que estoy de acuerdo que es una de las patas importantes que sostiene la industria. Siguiendo con la consolidación, cuando tú te encuentras decenas de clínicas, hospitales gestionadas de una manera, con tantos expropietarios, con sus egos, con sus a veces pequeños caudillos de su zona, ¿no?
y acostumbrados a ser jefes. ¿Ese gallinero se controla bien? ¿Mal? Puedes hablar con sinceridad, ¿eh? No, vamos, yo con sinceridad, lo que pasa es que yo tengo mucha suerte, porque es que yo trabajo en Anicura. Entonces, yo... es gente súper buena, súper vocacional, súper competitiva, quieren ser los mejores, súper inteligente, y la verdad es que yo creo que en Anicura tenemos mucha suerte. Yo como ejecutivo lo que intenté pues es desde el principio estar muy cerca. Yo creo que cuando llegas a una compañía como Anicura, que efectivamente pues tiene 67 hospitales con 90 centros, que al final pues cada hospital pues tiene su su practice manager, que llamamos nosotros, que al final no deja de ser un empresario también, ¿no? Y que ha creado su empresa y que ha decidido integrarse con nosotros pues para crecer más, para poder mejorar el delivery que hace y para ser mejor, ¿no? Entonces, estar muy cerca, intentar escuchar mucho, entender mucho, y lo que me he encontrado, pues estoy muy agradecido, porque la verdad la acogida fue maravillosa. En la última encuesta de calidad de satisfacción laboral que hemos hecho en esa población específica de Practice Manager, hemos mejorado en un 45% la valoración que nos daban, tanto en lo que llamamos nosotros Overall Satisfaction, como en la parte de Follow Through, o oye, cómo hemos conseguido implantar los planes a los que nos habíamos comprometido, donde hemos mejorado prácticamente 2 puntos sobre 5 de un año a otro, con lo cual, oye, pues desde aquí agradecerles el que nos hayan reconocido ese esfuerzo, pero entonces, pues yo te diría que tenemos suerte en Anicura porque es gente pues muy inteligente, muy vocacional, y que al final compartimos los valores, ¿no? Que yo creo que al final es lo importante. Cuando tú compartes valores, y valores como la responsabilidad, como la reciprocidad, como la calidad asistencial, pues es mucho más fácil trabajar juntos. ¿Es complicado gestionar, unificar las acciones de un gigante como este? ¿Cómo se hace esto? Pues es muy buena pregunta. Primero con voluntad, porque hay gente, un poco enlazando cuando hablamos antes del veterinario está complejado, que preguntabas por el tema de los precios y tal, dices que hay que tener voluntad, ¿no? de moverte. Y hay veces que el mayor riesgo que tienes cuando llegas a una empresa como esta que tienes que integrar es que la gente tenga miedo a implantar cambios, ¿no? Y dice, oye, que se van a enfadar, ¿qué tal? O sea, lo primero es que el camino tiene que ser común y los beneficios tienen que ser recíprocos. Primero, para el paciente, segundo, para sus familias, tercero, para los asociados, que llamamos en Anicura a la gente que trabaja con nosotros, nuestros asociados, y luego, por último, para la rentabilidad de la compañía, que ha invertido un dinero y que obviamente necesita una inversión, ¿no? Entonces, cuando tú consigues y cuando tú te guías por unos valores comunes y además donde tus acciones tienen que impactar positivamente en todos y cada uno de los stakeholders o de las patas de la mesa, pues entonces es más fácil. A partir de ahí, pues tiene una técnica. Tienes que meter sistemática, tienes que meter proceso, tienes que meter sistemas asociados a los procesos y tienes que tener paciencia, porque no lo puedes hacer de hoy para mañana. Y supongo que somos reacios a los cambios, en principio. El ser todo humano el mundo es inmovilista, ¿no? Todo el mundo, eso es... Quizá hace falta, claro, por parte de la empresa un poco de generar credibilidad, ¿no? Y por parte del que tiene que implementar sus nuevas formas de trabajo, un poquito de fe hasta que se empiezan a ver ciertas cosas, ¿no? Yo, más que fe, paciencia. O sea, de verdad, es que no puedes exigirle a una persona que cambie de la noche a la mañana. Tienes que darle su tiempo para que entienda el cambio, tienes que ser capaz de explicarlo muy bien, tienes que hablar mucho del cómo se hace, porque el mayor error, oye, tenéis que hacer esto, ¿no? Yo me parto... Ahora voy a ser un poco polémico y pido perdón si piso algún callo. Dale, hay que pisar el callo siempre. Pero el típico consultor que te llega
y te dice, oye, tienes que hacer esto, y se piensa que es coger un PowerPoint, mandarlo por correo electrónico y que ya todo el mundo lo va a hacer. Ya. El famoso cascading, bueno, pues el cascading no funciona. Tienes que realmente ganarte los corazones y las mentes de las personas a través del proceso, a través de explicarles cómo se hace, explicarles lo bueno que es para todo, y luego pues poco a poco la gente pues va cambiando. Pues a eso me refiero con generar credibilidad, ¿no? Tú tienes que generar credibilidad para que la gente con un poquito de fe haga lo que tú le pides y luego diga, anda, coño, pues tenían razón, ¿no? O luego lo vamos modulando entre todos. Voy a una frase tuya que he encontrado que dice, está partida, pero dice, es fundamental trabajar en la excelencia e innovación clínica y tener siempre al paciente en el centro de toda nuestra toma de decisiones. Además es crítico que continuemos trabajando para seguir siendo la mejor empresa para trabajar del sector veterinario en la península ibérica. Hablamos del talento. ¿Qué se hace o se va a hacer en Anicura para retener el talento? Para que los profesionales, mejores profesionales de la península y de fuera, elijan trabajar para Anicura y no para otros. Pues mira, yo te diría qué se va a hacer, pero qué estamos haciendo ya, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad es que, como tú decías antes, efectivamente los planes no van... O sea, no es como que implantas un plan y al día siguiente ya tiene su impacto, ¿no? Tiene todo un proceso que necesita funcionar. Pero yo creo que nosotros la forma de trabajar que tenemos es primero escuchar. Y ahí hay varios tipos de escucha. Y hay una escucha más, si quieres, más técnica, donde a través de determinadas encuestas y determinadas preguntas que lanzamos a los asociados les pedimos que se posicionen y que nos digan qué es lo que pasa, qué es lo que les pasa, qué es lo que se puede mejorar, cómo se sienten, etcétera, etcétera. Entonces, por poner un ejemplo, en los últimos 4 meses hemos hecho hemos lanzado 2 encuestas a los 2.200 asociados, una hablando específicamente de riesgos psicosociales y otra hablando más pues del ambiente laboral en general, de cómo se encuentra el asociado, de cuáles son sus principales prioridades, los principales dolores que tienen y demás. De ahí se generan cosas en las que somos muy buenos, y hay cosas en las que somos muy buenos, que es que la gente reconoce y nos reconoce que Anicura es la mejor empresa de la industria en cuanto a calidad asistencial, en cuanto a también a los compañeros que tiene, la calidad de los veterinarios que tenemos pues está reconocido como de una calidad técnica muy, muy alta. Nos reconocen que el ambiente de trabajo en general, y luego pues obviamente cada centro tiene su particularidad, ¿no? Pero en general el ambiente de trabajo es un ambiente muy bueno. Nos reconocen en definitiva pues esa parte social de una forma bastante específica. En el otro lado pues hay un mal endémico que tiene que ver con la industria, que es un mal estructural, que es el estrés crónico y el cómo lo viven nuestros asociados, ¿no? Y ahí yo creo que es la pata más importante donde en el corto plazo queremos intervenir a través de pues determinados planes de acción, algunos generales y otros más particulares en zonas donde y en partes de la empresa, pues por ejemplo un veterinario de urgencias tiene vive un estrés totalmente distinto que un veterinario de dermatología, pues aplicando esta parte, ¿no? Y luego hay una segunda parte, más allá del estrés. Está el estrés y luego hay temas más soft, reconocimiento, comunicación, donde estamos haciendo planes específicos para poder estar cada vez más cerca de vosotros. Y luego hay una segunda parte que también es endémica de la industria, que es la parte de retribución. Y aquí sí que te digo que creo que la industria veterinaria no tiene o no es... O sea, voy a repetir. La industria veterinaria necesita sofisticar mucho más el sistema de retribución a los veterinarios. ¿Qué quiere decir sofisticar? Quiere decir que tiene que haber una mayor conexión de la productividad y del desempeño del veterinario con la retribución que recibe. Variables, sistemas para poder compartir de una forma mucho más clara y mucho más fácil con el veterinario el beneficio que genera tanto al paciente como a la empresa. Uh-huh. Y ahora mismo yo creo que tenemos sistemas en la industria y en los convenios, unos sistemas de retribución que son demasiado rígidos
Y necesitamos ser capaces de generar, y esto lo estamos trabajando este año, primero armonizando, porque cuando integras tantas clínicas, cada clínica tiene un sistema de retribución diferente, pero armonizando esa retribución y luego a partir de ahí buscando crear sistemas de retribución flexibles que realmente pues al veterinario le pueda sentir que su trabajo se está retribuyendo de una forma más justa y realmente que su compensación sea más valorada por el veterinario, ¿no? Supongo que sin olvidar, porque entiendo que eso es un riesgo a la hora de meter estas variables, sin olvidar el factor equipo, porque quizá la tentación es, bueno, pues el que más genere, que se lleve más y claro, el resto del equipo ahí se puede quedar, porque estamos hablando no solamente de veterinarios, estamos hablando del resto del equipo, ¿no? De Anicura. Pero fíjate, yo voy a ser súper claro en esto. O sea, yo probablemente donde más estoy pensando impactar es en los equipos de urgencias, ¿eh? Uh-huh. Que probablemente es de los que, quiero decir, pues entre un cardiólogo y el veterinario de urgencias, pues probablemente el cardiólogo cuando opera pues tiene un retorno. No, yo donde estoy buscando impactar precisamente es en ese otro equipo que tú estás hablando, uh-huh. Porque ojo, es que el veterinario de atención primaria y el veterinario de urgencias tiene un impacto brutal también en lo que pasa. A partir de ahí, yo ahí sí que me posiciono muy claramente, yo soy muy fan de la diferenciación, es decir, porque es la base de todo, o sea, el que tiene un desempeño alto y que tiene un desempeño bueno, insisto, no solamente a lo mejor en rentabilidad, pero en calidad, uh-huh. Tiene que tener una retribución diferente al que tiene un desempeño más bajo, uh-huh. Porque es la base de que luego las cosas salgan bien y de que a la gente le importe también lo que hace y de que la gente se sienta reconocida. Si a todos les reconocemos igual, al final no hay reconocimiento posible. Cierto grado de meritocracia, entiendo. Cierto grado no. Tiene que haber meritocracia totalmente. Y a partir de ahí, pues bueno, estamos también explorando, que ya hemos hecho un piloto, pues sistemas de retribución flexible, pues una serie de cosas para impactar ahí, ¿no? Bueno, las siguientes preguntas que tenía, la verdad que casi las hemos abordado ya con esto. En 2 palabras, porque casi lo hemos hablado, ¿por qué crees, ahora que nos conoces desde dentro, que la veterinaria es la profesión sanitaria con más riesgos de suicidio? Pues claro, es que al final, primero porque vuestro principal paciente es un paciente que, voy a decirlo en plan bestia, por favor que nadie se ofenda, pero es un paciente que nace escacharrado, porque el perro, al final, al ser un animal que ha sido intervenido genéticamente por el ser humano, pues nace con una serie de problemas genéticos que hace que se enferme mucho más que otros animales que puedan vivir en el entorno natural. Entonces eso os hace convivir con la enfermedad y con la muerte mucho más que la medicina tradicional o quizás un veterinario que esté trabajando en otros ámbitos, ¿no? Yo ahora me estoy refiriendo más al veterinario de mascotas, de pequeños animales. Entonces, con un añadido que tienes, o sea, que estás con un paciente que tiene muchos problemas, digamos, estructurales, pero para sus familias, la expectativa que tiene el familiar es de supervivencia, pues al menos esos 15, 12, 15 años, los que sean, con una presión emocional grande. Entonces, claro, vivir con eso y con esa presión en un entorno asistencial donde te equivocas al poner una inyección y pues al final matas a un paciente, pues eso hace que es muy complicado, ¿no? Y es muy complicado porque además es un estrés. Yo creo que, o sea, el profesor Kapolsky que escribió el libro de las cebras, de por qué las cebras no tienen infartos o tienen úlceras, o sea, habla del estrés crónico, que es ese estrés sostenido que tienes constantemente, que no te da tregua. Joder, es que en la profesión veterinaria estás todo el rato viendo situaciones que tienen mal diagnóstico, y en concreto nuestros hospitales, que son muchos de especialistas, pues es que tienen mal diagnóstico y tienen mucha complejidad, y entonces tienes mucha presión todo el rato, ¿no? Entonces sostener eso es muy complejo. Por eso yo he empezado hablando antes, cuando decías, oye, ¿qué vas a hacer para mejorar la vida de la gente que trabaja aquí y tal? Dices, oye, lo primero tenemos que atajar y ver cómo conseguimos mejorar el estrés, que el estrés va a seguir estando ahí, sí, pero cómo lo podemos mejorar, ¿no? Claro, nosotros al final, al estar en una profesión donde, en este caso, en los pequeños animales al menos es puramente asistencial,
tenemos el problema, y esto lo leí hace tiempo, la verdad que no sé a quién, pero hablando del sector veterinario, que se hablaba de que los centros en general en la veterinaria, por cuestiones económicas, sociales y de cultura, no eran centros de salud, eran centros de enfermedad. Es decir, nosotros lo que nos encontramos es marrón tras marrón. Total. Y hay que sacar esos marrones adelante, en la mayoría de los casos, por dos cuestiones. La primera, por la profesionalidad y por el animal y por el paciente. Y la segunda, por esa presión, ¿no? De que tener esa especie de pesadilla que tenemos todos los veterinarios, que es como tengo 12 en sala de espera, 5 analíticas puestas y encima le tengo que... y ya hasta desconecto, pero esto lo tengo que sacar adelante, ¿no? Eso, bueno, eso yo creo que estamos todos de acuerdo y la verdad me alegra que se empiece a ver desde fuera también. Te quería, pero bueno, lo que te digo ya prácticamente has contestado. ¿Por qué la veterinaria es la profesión con preparación universitaria peor pagada? Por lo menos en los recién graduados. Pero yo creo que la razón fundamental es por los precios que se pagan. Uh-huh. O sea, si los clientes pagaran más, se podría retribuir más al veterinario. Quiero decir, la diferencia de precio de un mismo tratamiento entre una clínica veterinaria inglesa y una clínica veterinaria en España puede ser de 4 veces. O sea, en una clínica veterinaria inglesa tú pagas 4 veces lo que pagas en una clínica española por el mismo tratamiento. Yo creo que esto tiene poco recorrido, o sea, no puede ser, porque por cierto, y esto es importante que la gente lo sepa, es que la rentabilidad en la industria veterinaria no está en las clínicas, es decir, dentro de la cadena de valor de maquinaria, medicamentos, todo lo que se necesita para poder ejercer la profesión veterinaria, todas las empresas de la cadena de valor tienen rentabilidades. Cuando tú te vas a la bolsa o a las cuentas anuales de los proveedores, de otros actores de la industria, sus rentabilidades son muy superiores a los que tienen las clínicas veterinarias. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esto hay que ponerlo en valor y hay que entender que tiene que cambiar. Desde fuera, y sin ser especialista y a colación de lo que decías, el sentido común dice que tras esa inversión inicial potente que han necesitado las empresas, claro, uno piensa, lo dicho, sin ser especialista, todo ese dineral que se han gastado, ahora hay que recuperarlo, hay que reajustar esas cuentas, o por lo menos que las cuentas no sigan siendo negativas, deficitarias, ¿no? ¿Eso cómo se hace? Importante, ¿cómo va a repercutir eso al trabajador? ¿Llegará a repercutir eso al trabajador o al cliente? ¿O simplemente se recupera llevando bien el negocio? ¿Cómo, económicamente o desde una teoría más de gestión como la que puedes aportarnos tú, cómo se hace eso? O sea, yo voy a hablar ahora desde mi punto de vista, ¿vale? Porque yo creo que estamos en un ecosistema donde en la industria pues hay muchos players, muchas empresas que al final sus propietarios son fondos de inversión. Normalmente los fondos de inversión efectivamente buscan una rentabilidad pues a medio o corto plazo. Claro, no es nuestro caso en Anicura. En Anicura tenemos la suerte que pertenecemos al grupo Mars. Mars es una empresa familiar y Mars bueno, pues tiene por un lado la parte de confitería, de chocolates, que todos conoceréis, pues los M&M's, los Twix, etcétera. Y por otro lado, pues tiene un conglomerado industrial relativo a la industria veterinaria que es brutal, probablemente el más grande a nivel mundial, ¿no? Donde pues tenemos y la familia Mars es la propietaria de marcas de nutrición animal muy cualitativas como Royal Canin o como otras muchas, Antec, en fin, ya esto lo conocéis, ¿no? Y luego está Mars Veterinary Health, que incluye pues Banfield en Estados Unidos, VCA, Lianeos en Inglaterra, y pues que somos el mayor operador de hospitales veterinarios a nivel mundial, pues con 3.800 hospitales que creo que tenemos a nivel mundial, ¿no? 3.500. O sea, el hecho de ser una empresa familiar nos permite no focalizarnos en el corto plazo y, como dice la familia y dice la compañía, nos permite focalizarnos no en años sino en generaciones. Es decir, se sigue buscando un retorno a la inversión. ¿Por qué? Porque
Porque el retorno a la inversión, la rentabilidad es lo que te da la libertad para poder hacer las cosas bien. O sea, tú, si le quieres pagar bien a tus trabajadores y que ese pago sea sostenible en el tiempo y no tener que cerrar la empresa dentro de 2 años, lo primero que tienes que hacer y tu obligación como empresario es ganar dinero para garantizar todos esos salarios, para garantizar todas esas formas de vida de familias, ¿no? Y eso nosotros lo tangibilizamos en un principio, que es uno de nuestros valores, nuestros principios, que le llamamos el principio de libertad, que es, oye, yo, si me va bien, yo soy libre para poder subir salarios, para poder comprar maquinaria, para poder impactar en la vida de la gente, ¿no? Entonces, claro, nosotros, ese es el enfoque que le damos. Es el enfoque de, oye, tenemos que conseguir un retorno a la inversión óptimo para poder garantizar la sostenibilidad de la compañía y poder llegar a más gente y poder dar la mejor calidad asistencial a más gente, ¿no? Ese es nuestro foco. Si lo entiendo bien, quiere decir que la ventaja que tiene Mars o que tiene Anicura por pertenecer a Mars es que no necesita especular ni resultados a corto plazo. Necesitamos resultados, pero no necesariamente a corto plazo. Pero necesitamos resultados. ¿Y por qué? Pues por lo que estamos hablando ahora, porque si yo no consigo que mis clínicas sean rentables, yo no voy a poder subirle los salarios a los veterinarios de urgencias. Claro. Entonces necesito hacer las cosas muy bien y ser muy rentable para, con esa rentabilidad, poder invertir en el mayor activo que tenemos, que es la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Pero, perdona que insista, pero sí, reenfocando esta pregunta, sí, vuelvo a la gran inversión inicial. Esa inversión inicial, que lógicamente hace empezar esas cuentas que tú dices que tienen que salir, empezar a menos mucho, ¿cómo se endereza eso? ¿Hace falta enderezarlo? No, pero es que no funciona así. O sea, en realidad tú cuando inviertes, tú no necesitas recuperar esa liquidez de forma inmediata, pero ni nosotros ni nadie, ¿eh? Nadie. O sea, es como funciona. Tú eres consciente que tú vas a necesitar un determinado número de años para poder recuperar toda esa inversión. Vale. Pero luego además, ¿cuál es la diferencia? Que en nuestro no queremos vender. O sea, no buscamos... No hay especulación. No quiero decir la palabra especulación porque en realidad la puedes decir tú si quieres, yo te respeto mucho, pero yo también respeto la forma de hacer negocios de la gente y de otros actores de la industria, ¿no? Pero sí me interesa poner en valor que nosotros no buscamos en la empresa generar un valor para luego poder hacer una transacción con el activo o con la empresa. Nosotros lo que queremos es cada vez llegar a más familias para tener la posición en la industria que queremos tener de liderazgo, ¿no? Y de ser los mejores. Hablando de eso, dando por hecho que Anicura es una empresa que se quiere diferenciar por calidad, porque es lo que se dice constantemente, ¿cuáles son las líneas maestras para conseguirlo? Y nos preocupa aquí hay dos preguntas. Nos preocupa que siga persistiendo, aguantando la práctica veterinaria low cost de la vieja escuela. ¿Crees que los modelos van a ser... Bueno, que va a haber para elegir para todos? ¿Crees que unos se van a comer a otros? ¿Cómo crees que va a ir la cosa? Realmente son dos preguntas, ¿eh? Empieza por donde quieras. Sí, porque cuando hablamos de calidad... Mira, nosotros en Anicura y en Mars tenemos 5 principios que son los valores que rigen pues cómo tenemos que trabajar. Uno es responsabilidad, otro es eficiencia, otro es calidad, otro es reciprocidad y otro es libertad, ¿no? Y entonces la calidad está dentro de esas 5 patas principales, es una de ellas. Y es curioso porque tú puedes ser súper cualitativo en la forma que tienes de generar la veterinaria y puede ser que no tengas éxito comercial. O sea, es la gran paradoja del sector sanitario en general y de la veterinaria también en particular. Sí. Entonces, ¿por qué? Pues porque el cliente lo valora, pero en realidad no tiene plena visibilidad del nivel de excelencia que tienes. Lo que hablábamos antes, no se nota todo lo que sabes. Sin embargo, si no eres excelente, te puede destruir. ¿Por qué? Pues porque al final cuando tú no tienes excelencia, pues y empiezas a tener muchos problemas y empiezan a ocurrir fallecimientos en tu centro y pierdes la confianza de tus clientes a la larga,
en el medio plazo y te puede destruir como... Pero en el corto dices no está importante. Para nosotros es muy importante, es uno de nuestros pilares fundamentales de trabajo actualmente, es la calidad. Trabajamos con un sistema que se llama Qualicura, que tiene una serie de estándares y al final es trabajar en el proceso, ¿no? Es verdad que nosotros al final, al habernos integrado con los mejores hospitales de la industria, pues lo tenemos más fácil porque esa calidad asistencial ya viene de serie muchas veces. Pero eso no quiere decir que puedas levantar la guardia, porque eso está muy bien y mañana está muy mal, porque pues puede tener una evolución, ¿no? Entonces, yo te diría calidad pues, con proceso, con sistemática, y buscando también estandarizar y generar métodos de control a esos procesos. Esos procesos tienen que ser trabajados pues con los que sabéis, y pues para eso tenemos nuestro departamento médico, nuestro departamento clínico, que trabaja codo con codo para que tengan sentido. Pero sin duda, es una de las patas que no pueden faltar en la gestión empresarial de esta parte de clínicas. Y ahora decías, el tema low cost, pues yo la verdad es que no tengo mucha visibilidad de mucho low cost en el sector veterinario actual, low cost. Yo creo que al final está bastante regulado, porque con la escasez de talento tan grande que tenemos, el low cost no es sostenible. Entonces, a la larga o a la media, pues el low cost tendrá que moverse al intermediate cost o al cost, porque si no, no vas a tener gente para trabajar para cuidar a las mascotas, para cuidar a las mascotas. Entonces, tendrá que evolucionar. Con respecto a esto último que decías, y te añado una reflexión un poco desde dentro, entiendo que la calidad tiene que, sobre todo, mostrar solidez, y me explico. Cualquiera que nos escuche y que sea veterinario o técnico en lo que sea, en el fondo con un truquito con un toquito de prestidigitación, o poco que se te dé bien el verbo un poquillo, tú puedes engañar a un cliente, puedes engañar a 10, puedes engañar un año hasta a tu jefe, si no sabe de lo que tú estás hablando. Pero bueno, entiendo que al final esas cosas tienen las patas cortas, ¿no? Y a eso te refieres, a tener las espaldas cubiertas en cuanto a solidez, o sea, tienes que científica. Mira, pues es muy, muy buena reflexión, y voy a añadir algo en ese sentido. O sea, yo creo que hay que tener, por un lado, el proceso asistencial muy bien definido y controlado, y luego hay que hablar mucho con los clientes, hay que escuchar mucho a los clientes. Porque el cliente es el que te dice, cuando pasan cosas como la que tú acabas de decir, hay un punto donde dices, porque eso se huele. Tú cuando vas a un mecánico de coche y te la quiere colar, se huele. Cuando vas a un veterinario te la quiere colar, se huele, ¿no? El cliente es lo que te va a decir de forma, si tú consigues recabar esa voz de forma consistente, el cliente te va a decir, joder, oye, este tío me quiere engañar, cuando le lanzas una encuesta de satisfacción, ¿no? Y ahí tengo que decir que en Anicura estamos muy orgullosos de tener un NPS superior a 70, que ya es un estándar de excelencia muy alto. Entonces, y obviamente pues hay sitios que un poquito más, un poquito menos, pero como compañía en su globalidad estamos por encima de 70, ¿no? Y eso es indicativo de la calidad asistencial y de la calidad de servicio al paciente que damos diariamente en cada uno de nuestros hospitales, ¿no? ¿Sabes una cosa que nos pasa a los veterinarios? Supongo que te lo habrán contado ya, pero a mí me pasa. Me da miedo que el cliente piense que le estoy intentando sacar dinero. Pues eso me encanta, porque eso es, a mí, yo no sé si miedo, porque el miedo implica un estrés y demás, sí, pero yo creo que es muy bueno empatizar con el cliente y ponerse en sus zapatos y ver cómo podemos ayudarle a conseguir la mejor solución para el problema que tiene. Y vuelvo a mi época cuando yo estaba en el polígono industrial para vender trabajo temporal, ¿no? Yo al final lo que buscaba era ofrecerle al cliente la mejor solución para el problema que tenía. Pues como veterinarios yo creo que tenemos que trabajar en esa línea, ¿no? E intentar buscar la mejor solución, que por cierto no tiene que ser la más barata, tiene que ser la mejor, porque hay gente que a lo mejor prefiere una solución más sofisticada pagando más, pues hay que ofrecérsela también. Pero si hay gente que no puede, pues tendremos que buscar las vías para poder ofrecerle una solución que se adapte a su necesidad. No hay que decidir por el cliente. Al final, es una cosa que utilizo mucho como giro en frase de mi trabajo es decirte lo mejor que se puede hacer. Eso es.
pero si no quieres hacerlo o no puedes hacerlo, estoy aquí para ayudarte de otra manera, ¿no? Como pueda, ¿no? Y eso hace un poco cerrar el círculo, ¿no? Porque estábamos hablando que qué es lo que se entiende estando dentro. Pues se entiende que hay mucho más detrás, como en casi todo, casi cualquier tema. Cuando te metes dentro y dices, joder, es mucho más grande de lo que yo veía, ¿no? Comunicar, ¿no? Comunicar a todos los usuarios que hay mucho detrás, que no estamos aquí solo vendiendo un servicio lo más caro que podamos, ni mucho menos. Totalmente. Y volvemos, parece que nos hemos puesto de acuerdo, ya he dicho al principio que no, pero has tocado justo un tema que quería tocar. Se dice, no sé si es verdad, que a pesar de tener muchas facultades, etcétera, que hay cierta escasez de profesionales. ¿Esto es un problema real? ¿Hoy por hoy está siendo un problema real? ¿Está costando cubrir vacantes? Mira, fíjate hasta qué punto es real. Más o menos salen de la universidad, o sea, vamos, empezando por ahí. Hay unos 2.000 veterinarios, 20.000 veterinarios a nivel nacional ejerciendo la profesión en pequeños animales, más o menos. La industria ha estado creciendo estos últimos años a doble dígito, al 10, 12%, bueno, ahí depende, cuando miras los datos de CB un poco menos, cuando miras... Pero sí parece que hay cierto consenso en que la industria en los últimos años ha estado creciendo al 10%. Eso implica que si tú tienes 20.000 veterinarios, necesitarías, por una regla de 3, alrededor de 2.000 veterinarios para poder mantener ese crecimiento, porque al final nuestras ventas tienen que ver con la producción que realizamos, con los actos asistenciales que realizamos en nuestros clientes. De las facultades españolas salen 1.600. De los cuales 300, según terminan, se van a otros países, porque vienen a estudiar aquí, pero aquí ahora mismo estamos en Valencia, hay facultades que los 3 primeros años son todos en inglés, porque están formando profesionales de toda Europa. Se van a Francia, Inglaterra, tal, esos desaparecen. Del resto hay 200, 300 que deciden dedicarse a otra cosa. Y otros 100 que se van pues a animales más grandes. De los 600 que quedan, que empiezan en pequeños animales, hay aproximadamente como 100, 120 que el primer año dejan la profesión porque se dan cuenta que no les gusta ver sangre, que no lo suyo, trabajar 24 horas, en urgencias, lo que sea. Con lo cual, cada año tú estás generando un déficit de profesionales para soportar ese crecimiento. De forma que hemos pasado de una situación donde teníamos superávit de veterinarios a una situación donde cada vez hay más escasez. Dices, ¿y hay escasez en todos los sitios? No. Hay escasez en determinadas especialidades, en determinados sitios, pero hay escasez de talento. Y es el mayor reto para mí al que se enfrenta la industria veterinaria en España y en Portugal, es la escasez de profesionales estructural. Conseguir y retener el talento haciendo el sector más atractivo para el trabajador. Total. Volviendo al suelo, volviendo a lo que es la vida diaria de un veterinario, ¿cómo hace y hará Anicura para que los pequeños empresarios no asociados no se sientan temerosos a la hora de remitir a un paciente a los centros de especialidad? Bueno, nosotros, la verdad es que el posicionamiento que tenemos, y cada vez queremos ser más la referencia de las clínicas con las que trabajamos, de las clínicas que confían en nosotros para remitir a sus pacientes. Yo vuelvo al tema del proceso y de la sistemática. O sea, yo creo que lo bueno que tiene una compañía como Anicura es que es capaz de controlar más esa sistemática y de trabajar más esa sistemática para asegurar que cuidamos de sus pacientes sin intervenir en aspectos donde los referidores pues sus vacunas, sus tal. O sea, nosotros procuramos poner un proceso en marcha para no entrar en actos asistenciales que pudieran hacer cualquiera de nuestros centros referidores. Y la segunda parte es que tenemos que ser los mejores pues entregando calidad asistencial a los pacientes remitidos. Es decir, yo no busco que refieran pacientes tanto porque te interese o porque tal o porque no te lo vaya a quitar,
que eso tiene que estar, porque sí o sí, porque si no, pues no me vas a referir, Claro. sino porque soy capaz de dar la mejor calidad asistencial de la industria. Entonces, cuando yo pienso en dónde remitir a un perro con una cardiopatía, pues lo remito a Anicura porque sé que tienen una serie de técnicas como el V-Clamp o como otras que realmente solo hace Anicura hoy por hoy y que es la mejor solución para mi paciente. Y lo que es muy importante, y en esto estamos poniendo ahora mismo muchísimo foco, es que la comunicación con el referidor sea constante, sea muy transparente, sea muy clara, donde el referidor consiga mantener y tener el control sobre su paciente en todo momento del proceso, ¿no? Que nos vean como partner y no como competencia. Total. Nosotros, de hecho, bueno, pues cada vez más estamos montando jornadas, trabajando con ellos, dándoles soporte, aportándoles formación, porque pensamos que del crecimiento suyo, pues también es esa reciprocidad, ¿no? Que hablábamos también en los principios. De hecho, pues por ejemplo ahora tenemos esto pues no, yo creo que aquí sí se puede decir, no lo vamos a dar mucha publicidad porque creo que no, o sea, las cosas que se hacen en este ámbito pues es mejor que quede más de una forma más íntima, pero ahora vamos a hacer un congreso virtual con veterinarios de Anicura en Valencia, donde todo el dinero que saquemos de ese congreso lo vamos a donar a los referidores afectados por la Dana de Valencia, ¿no? Con una conciencia clara de que al final somos uno y de que tenemos que apoyar a estos centros referidores. Hay un espíritu de profesión, ¿no? Sí, sí. De profesión común. ¿Cómo? Supongo que tendréis o que habrás tenido conversaciones con compañeros de otros países y de otros sectores, no de otros sectores, quiero decir de otras zonas. ¿Crees que el público en España y Portugal es significativamente distinto a otros países europeos? ¿El perfil? O sea, el perfil no, pero la industria sí es muy diferente. Es decir, y sobre todo hay dos aspectos que son determinantes, que es la penetración del seguro y de los productos de suscripción, o lo que llamamos aquí los planes de salud, ¿no? Uh-huh. Entonces eso te determina un cambio en la industria pues muy determinante, claro. El perfil es diferente. Y luego sí que es verdad que en países como en Inglaterra o como Alemania, o en Holanda o en Suecia, pues hay una mayor conciencia de que, bueno, pues que cuando tú tienes una mascota, pues tienes una responsabilidad y tienes que invertir un dinero en la salud de esa mascota, ¿no? Cosa que en España pues hay un porcentaje de población muy alto que sí la tiene. Yo creo que ha subido, ¿no? Y ha subido mucho y cada vez más, pero todavía no estamos al nivel donde un inglés, pues quiero decir, paga un seguro de salud para su mascota de 200 euros al mes. Precisamente, lo que te digo, parece que lo hemos preparado, pero te quería hablar de los seguros. ¿Crees que los seguros van a cambiar nuestra forma de trabajar en el corto plazo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Para mejor? ¿Vamos a trabajar más cómodos? Yo creo que sí. Quizás soy muy optimista en general siempre, con lo cual habrá que ponerlo entre comillas. Pero yo creo que hay más oportunidades que amenazas en ese camino. Uh-huh. Yo creo que hay más oportunidades que amenazas en ese camino, porque al final nuestra responsabilidad es buscar soluciones para que las familias sean capaces de financiar los tratamientos de sus mascotas. Sin regalarlos, claro. Sin regalarlos. Entonces, el seguro, el producto de suscripción, pues es una forma de que la familia pueda financiar esos tratamientos de una forma más racional y sin tener, digamos, un menoscabo patrimonial alto de forma inmediata y de forma súbita. Tú pues haces una planificación y en base a esa planificación pues tú vas generando esa financiación de una forma pues más racional, ¿no? ¿Crees que es sano que las empresas de seguros sean independientes totalmente al sector sanitario o no importa? Tiene dobleces la pregunta. Sí, o sea, ¿sabes qué pasa? Yo, como vengo de la salud humana, yo he conocido, claro, yo trabajaba en una aseguradora. Uh-huh. Una aseguradora que decide que como posicionamiento asistencial, pues quiere tener hospitales, quiere tener clínicas dentales, quiere tener residencias de ancianos. Y de hecho, pues mi anterior empleador en España tiene ahora mismo
7 hospitales, como 120 clínicas de atención primaria, 200 clínicas dentales y como 60 residencias de ancianos. ¿Por qué? Pues porque al final yo creo que es un valor añadido para el cliente, ¿vale? Pero quiero decir, el modelo que tienen otras aseguradoras que no tienen ese posicionamiento también ayuda al paciente. Quiero decir, ayuda al paciente y le presta un servicio también muy bueno. Dices, a mí me gusta más el modelo que un poco estás poniendo encima de la mesa, donde es un modelo de global, donde la provisión asistencial se fusiona con la parte de financiación o de funding, como se diría en inglés, o de, pues me gusta mucho ese modelo, me encanta. Pero el otro también es válido, Fernando. Yo creo que son dos modelos que son perfectamente válidos. ¿Y crees que vamos hacia alguno de los dos especialmente? No, yo creo que esto todavía está bastante inmaduro. Yo creo que ya veremos dónde terminamos. Vamos acabando. ¿Cómo ves al equipo humano de Anicura Iberia con respecto al de los colegas europeos, a los profesionales, a nosotros? ¿Cómo nos ves? Con respecto ¿Al veterinario? Bueno, al veterinario auxiliar administrativo, al equipo de Anicura Iberia con respecto al equipo... Hemos hablado de los clientes y son distintos en Europa, y los profesionales son distintos en Europa. Somos... Bueno, yo he trabajado para España, Portugal, Reino Unido, República de Irlanda, Chile. O sea, quiero decir que he vivido distintas culturas, ¿no? Y lo que hay que entender es que hay que respetar las diferencias culturales que tenemos. Y no es ni mejor ni peor, es distinto. ¿Pero nos ves menos preparados que el resto de los colegas europeos? No. O sea, el nivel... ¿El nivel científico, el nivel técnico? No, el nivel científico te diría que estamos a la vanguardia en muchísimas ocasiones. Y tenemos colegas que están compartiendo sus conocimientos a nivel mundial. Yo creo que el profesional español y portugués cada día está más valorado a nivel mundial, pues porque tenemos cosas muy buenas que se valoran mucho, ¿no? Y una de ellas es la orientación al resultado, la capacidad de sistematizar, la capacidad de trabajar, de intensidad en cuanto al trabajo. Trabajamos mucho, quizás a veces demasiado. O sea, yo te diría que, y de hecho, pues a nivel mundial, cada vez más altos ejecutivos están consiguiendo puestos de responsabilidad en grandes corporaciones a nivel mundial. O sea, salía hace poco el nuevo vicepresidente el nuevo presidente de Toyota a nivel mundial, pues es un español. En mi antiguo empleador, en Sanitas, en Bupa, que es una compañía británica que tiene 200 y pico mil trabajadores, con asegurados y hospitales pues en todo el mundo, ¿no? En Chile, en Polonia, en España, en Australia, tal. Y el CEO mundial pues era el CEO de España, y ahora el CEO mundial pues es un español, es Iñaki Ereño, ¿no? Que una de las personas pues con más capacidad y más con una visión estratégica más admirable que he conocido en mi vida. Y hay muchos ejemplos así ahora a nivel mundial, con lo cual yo diría que no tenemos nada que envidiar, ni desde el punto de vista científico, pero ni desde el punto de vista empresarial, a ningún profesional de ningún país. Fuera complejos, entonces. Fuera complejos. Vale. Vamos con un par de preguntas cortas para ir acabando. Píntame, si puedes, en 4 brochazos, sí, o 5, ¿cómo habrá cambiado nuestro trabajo en 10 años? Pues yo creo que va a haber dos aspectos que nos va a cambiar la vida en la veterinaria de una forma radical. Una es la tecnología y la segunda es la inteligencia artificial. Y ya siento entrar en clichés, ¿no? Porque parece que está muy de moda, pero es que es la realidad. O sea, yo creo que cada vez más el profesional se va a enfocar en tareas de alto valor añadido y en pensar y en tomar buenas decisiones, y menos en tareas de bajo valor añadido, que sea escribir informes, buscar la información en no sé qué, porque todo eso cada vez va a estar más enfocado y va a ser más fácil, ¿no?
De forma que yo creo que eso va a conllevar una transformación de todos, donde nuestro tiempo va a ser empleado de forma distinta y será mucho más importante la parte cognitiva que la parte meramente mecánica o administrativa, ¿no? Para todos, o sea, quiero decir para todos. Y eso pues se va a trasladar al paciente y al asociado, yo creo, de forma positiva, porque el paciente va a recibir una calidad asistencial mayor con un coste menor, porque todo eso implica eficiencias, y el asociado debería tener una calidad de vida mayor y una capacidad de balance de calidad de vida mejor, con unas tareas que sean mucho más reconfortantes y mucho más rewarding en inglés, sí, gratificantes, gracias, mucho más gratificantes, pudiendo además balancear su vida personal y profesional de una forma mucho más adecuada. Yo creo que en estos 10 años tenemos que ser capaces de impactar en el estrés que vive el veterinario y que se vive en la industria, e impactar en ese equilibrio de vida personal profesional de una forma masiva, porque si no, pues la industria no podrá tener futuro. ¿Qué es, vamos a lo cotidiano, qué es lo que más te gusta de un día normal en tu trabajo, un día cualquiera? Hay dos partes. Una es, y sobre todo ahora que llevo un año en esta industria, que todos los días aprendo algo nuevo. Porque, y eso enlaza con que todos los días procuro hablar con gente y procuro preguntar y procuro estar encima de los temas. Y cada día aprendo algo. Y dos, pues comprobar cómo mis compañeros, la gente que estáis en las clínicas, pues cada día pues hacéis cosas maravillosas, y el ver cómo os puedo ayudar desde mi sitio, que yo es mucho menos importante lo que yo hago que lo que vosotros hacéis, porque vosotros salváis vidas todos los días, pero ver cómo puedo ayudaros a salvar mejor y más vidas, a cuidar más y mejor a vuestros pacientes, y cuando no se puede, pues a acompañar más y mejor a las familias que confían en nosotros para cuidar de sus mascotas, ¿no? Pero con todo lo que estás aprendiendo te van a convalidar un par de cursos de la carrera. Pues no, porque no creo, pero mira, si al final yo procuro medir lo que hago en base a los impactos, ¿no? Y si, mira, pues si dentro de 5 años, decías tú antes, pues si dentro de 10 años echamos la vista atrás y dices, mira, antes había esta tasa de suicidio en la industria y ahora la tenemos a la mitad, y antes teníamos esta tasa de estrés en la industria y ahora la tenemos a la mitad, y antes pues éramos capaces de salvar X tanto por ciento de esta patología cardíaca de no sé qué, y ahora resulta que somos capaces de salvar el 90%. Chico, pues esto, joder, qué mejor manera de irte a la cama todos los días, ¿no? Tenemos mucha suerte de trabajar en una industria tan maravillosa, aunque sea tan difícil. Tenemos que conseguir impactar para que cada vez sea más amigable la industria para la gente que trabajamos en ella, y también para los pacientes y los clientes que vienen a nuestros hospitales. O sea que, yendo a lo concreto, lo que más te gusta de un día normal es cuando te das cuenta que o bien has impactado en algo o bien has aprendido algo, ¿no? De repente ese momento de... Ostras, pues te lo voy a decir de otra manera. Cuando impacto con algo y cuando hablo con la gente y descubro y veo y digo, anda, esto lo podríamos haber hecho así y tal, y venga, pues... Y entonces al día siguiente lo haces y dices, ostras, hemos conseguido mejorar esto y tal, y qué bien, ¿no? Sí, yo también tengo ese componente competitivo que tenéis los veterinarios, sí, sí. Ahora me tienes que decir lo que menos. Eso típico que nos pasa a todos, porque que eso que dices, joder, otra vez me ha tocado hacer esto en el trabajo. No, pues mira, yo te soy sincero, cuando trabajas, claro, piensa que yo vengo desde abajo del todo. O sea, yo no soy un tío que salió de una universidad. Yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid, que es una universidad maravillosa, pero es decir, no vengo de Harvard y entonces me dijeron, oye, tú ponte de director financiero. Yo vengo desde abajo del todo, ¿no? Entonces yo, para mí me resulta muy fácil
trabajar hacia las clínicas, intentar ayudar a las clínicas y tal, porque vengo de ahí y entonces empatizo mucho y es lo que me sale naturalmente, pero cuando estás en un puesto directivo tienes que ser capaz de gestionar pues el grupo, las burocracias, las cosas. No, curiosamente, esto es importante, ¿no? Que la gente que estéis escuchando, que queráis hacer una carrera ejecutiva, yo tenía mucha más libertad cuando era director de oficina que ahora, porque cuando eres director de oficina hay muchas decisiones tácticas que puedes tomar sin nada. Yo ahora, para tomar cualquier decisión, tengo que ponerme de acuerdo con mucha gente, con muchas personas, y tengo que conseguir unificar voluntades, ¿no? Y a veces eso conlleva pues una paciencia que yo, que soy muy orientado a la acción, a veces me cuesta, ¿no? Claro. Entonces, te diría, lo que menos me gusta, pues que a veces tengo en la cabeza algo tan claro, que digo, jo, si lo implanto mañana, esto tiene este impacto y sería maravilloso, pero tengo que esperar. Esperar a que la gente te secunde, ¿no? Tengo que contarlo, la gente tiene que estar de acuerdo conmigo, tengo que escuchar y a partir de ahí también es muy bueno, porque cuando escuchas tanto al grupo como a compañeros como tal, pues se refinan los planes, te das cuenta que a lo mejor algo no tenía tanto sentido como tú pensabas y entonces ya lo lanzas, ¿no? Con lo cual, ese equilibrio, que yo creo es muy necesario, pero hay veces que me cuesta la paciencia. La paciencia. Bueno, pues Enrique Rodríguez Morientes, muchísimas gracias por estar en la charla osmótica de Betorama. Ha sido un placer que saques, estamos aquí en Valencia, ha sido todo un atraco la entrevista. Maravilloso, Fernando, gracias. Pero bueno, ha sido un placer tenerte aquí, un honor, y nada, ya sabes dónde estamos, dónde está tu casa para que nos volvamos a ver. Pues lo mismo te digo a ti y también a los oyentes. Pues me encanta la gente toda y nada, no dudéis en contactar conmigo, Fernando, para lo que puedas necesitar, y los oyentes pues lo mismo. Un abrazo. Un abrazo, Enrique. Gracias. ¡Viva Betorama! Veterinaria al libitum.